Hola amigos, bienvenidos a un programa que comienza hoy en esta casa, un programa dedicado al mundo de la economía. Son en muchas ocasiones las que me habéis notificado a través de redes sociales que por qué no hacíamos en esta casa un programa que saltara la vida cultural, saltara la vida política, nos metiéramos un poquito más en sociedad y sobre todo en un tema que en esta zona se trata poco, que es la economía, lo doméstico y también un poquito aquello que sobrepasa lo doméstico, atraviesa por ejemplo las empresas, atraviesa todo el tema de las inversiones que hacen las familias y los ahorros, si nos metiéramos en banca y cómo está un poco la situación económica de nuestro país y por supuesto la macroeconómica. Hoy para ello nosotros tenemos aquí a dos invitados que evidentemente no es que hayan sido elegidos a dedos, es que se han puesto en el camino y la verdad es que ha sido una suerte. Y después de la publicidad vamos a hablar con ellos. Les aventuro cómo se va a llamar este programa, a ver si me voy yo quedando con el nombrecito. Vivir hoy ignorando el mañana. Con eso ya se lo digo todo. Yo creo que con esta entrada puede usted decir, bueno, de qué creo que me interesa un poquito, porque lo de vivir hoy ignorando el mañana nos gusta, pero nos pasará factura, nunca mejor dicho, en unos segundos después de la publicidad. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Les decía a todos que comenzábamos un nuevo programa después de los spots publicitarios de nuestros mecenas. Vivir hoy ignorando el mañana. Un programa que seguro que se va a quedar en su podcast, en su video podcast también y por supuesto a todos aquellos que nos ven a través de YouTube y las distintas plataformas ya se pueden ir suscribiendo porque intentaremos hacer un programa de vez en cuando, no nos comprometemos con nada porque siempre dependemos de momentos y circunstancias especiales en la vida de todos los que aquí estamos, que lo hacemos de forma gratuita, generosa, altruista, sobre todo con interés de que ustedes se enteren. Vamos a saludar, si les parece, y a presentar a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. Hablamos primero con las chicas. En este caso hablamos con la chica del programa, a quien empezamos a saludar. Isi Calderón, bienvenida. Gracias por venir esta tarde hasta aquí. Bien hallada. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que tenía muchísimas ganas de participar en este proyecto y bueno, aquí estamos para lo que nos ofrezcáis. Bueno, pues Isi Calderón, probablemente una cara conocida para muchos de ustedes, porque no en vano ella ha trabajado en una gran empresa que existió en Don Benito, que cerró sus puertas y que se llamó Cosidón, y que evidentemente pues en esa casa estuvo pues desempleando una labor de administración importante y autónoma, ¿no? Que también eras, porque aquello era una cooperativa. Sí.
era una cooperativa. Era una cooperativa. Y entonces, bueno, pues muchos de ustedes dirán, hombre, volvemos a ver aquella cara que nos atendía en una de las grandes empresas que ha tenido don Benito, sobre todo en esa recta final del siglo XX. Del siglo XX, correcto. Sí. Y bueno, también con nosotros hoy, ella es, ella aparte, como le hemos dicho, ex autónoma, hoy es profesora en un centro enseñando lo suyo, que es la economía, como licenciada de economía. Así que tenemos aquí una persona que nos puede aventurar bien de lo que hay también en esto y sobre todo lo que se ve en los medios de comunicación, de lo que se vive en la calle, etcétera, de todo lo que vivimos los demás. Bueno, pues hablamos también con Juan Manuel Espinar. ¿Quién no conoce a Juan Manuel Espinar? Ha sido la cara muchas veces de Cáritas, has tenido que administrar esa asociación que por otra parte es tan importante y ha ejercido una labor muy importante en tiempos de crisis. Así es, yo me incorporé en Cáritas en el 2010, 2011 quiero recordar, y durante 8 o 9 años he estado participando con la unión de las 4 parroquias en un proyecto de Cáritas interparroquial, aunque el cartel que pusimos allí en la avenida de Córdoba ponía solamente, para ser simplista, pero que se pegara Cáritas Don Benito, y entonces allí estuvimos durante 9 años. Bueno, pues Juan Manuel Espinar no solo ha sido presidente de Cáritas, él en su vida laboral... Perdona que te corrija, Adolfo. Presidente no, ha sido secretario. Administrador. Él ha sido en su vida, en su trabajo, en su vida laboral, ha sido, por supuesto, que una persona muy dedicada al mundo de la banca, ha sido exdirector de zona del BBVA, por tanto, has tenido una gran cantidad de oficinas en tu mochila que has tenido que trabajar con ellas a diario, un montón de directores de distintas oficinas. Te has movido más por la zona de Madrid, ¿no? Bueno, yo entré aquí en Don Benito con 17 años, no tenía todavía los 18, y en el año 80, a los 5 años de haberme casado, me fui a Toledo, Albacete, y después de Albacete a Madrid por un tema personal, puesto que mi hijo Juanjo tenía parálisis cerebral, y en el único sitio donde encontramos un centro para atenderle. Y entonces, bueno, pues allí después he recorrido varias funciones en Madrid, pero siempre en Madrid, porque un condicionante era que no me podía mover de allí. Curiosamente allí, la asociación de padres, antes hablábamos de la cooperativa, pues un grupo de padres cogimos la antorcha y montamos un centro de atención a la parálisis cerebral que junto con la Fundación Bobat, hoy en España son de referencia en el tratamiento específico de parálisis cerebral. Qué bien que haya iniciativas, ¿no? de los padres, haya asociaciones y os preocupéis de todas estas acciones que son en gran parte altruistas, porque desde luego llega un momento donde aquel que le toca se le ayuda, pero vamos, y le viene fenomenal en todas las enfermedades. Aquí hemos tenido también representación de asociaciones que han estado llevando todo el tema de los ostomizados, por ejemplo, con el cáncer de colon, ¿no? Bueno, pues nosotros nuestra historia, les decía a ustedes, a nuestros oyentes, a quienes nos siguen, que vamos a hablar de economía. A ver, yo no sé, porque claro, hoy hacemos el primer programa, estamos en plena campaña electoral, entonces la gente puede llegar a pensar, bueno, ¿cómo hacéis? Bueno, pues nos ha tocado comenzar, nos hemos aficionado al micrófono, hemos dicho, venga, pues vamos para adelante y vamos a empezar, pero yo creo que si de economía se trata, voy a lanzar aquí, para la conversación, no quiero yo que sea esto un interrogatorio, ni mucho menos a vosotros dos. Además, vosotros dos sabéis de economía bastante más de lo que yo pueda saber y aprender de lo que me resta de vida. Entonces, creo que todo el mundo dice, hay que ver, pues para estar en crisis, hay que ver lo que se ve en las terrazas, los bares, la gente qué bien vive, se va de excursión, se va de vacaciones. No parece que haya tanta crisis como la que en principio podríamos presumir, ¿no? Así a vista de pájaro, ¿no? Entre otras cosas porque, y aquí lo hemos hablado con todos los políticos, es decir, no contentos con una crisis que nos venía del ladrillo y de la caída de la construcción, etcétera, pues al final aquello se tradujo en que no hemos remontado y ya estamos metidos en una segunda crisis que fue la del COVID. Y entonces, entre una y otra se ha llevado un montón de gente al paro,
gente que no sabemos si al final, también hemos hablado en el tema de la política, ¿no? Si terminan viviendo de subvenciones, de los 400 y pico de euros, de la economía sumergida. Aquí hay un montón de temas que yo creo que podemos un poco para aterrizar, yo creo que vosotros, para aterrizar. Entonces, ¿por dónde queréis que empecemos? A ver, ¿es normal que la apariencia de muestras de una situación boyante y por el contrario la cosa no esté tan fina? Yo creo que económicamente nos estamos empezando a acostumbrar y asumirlo como lógico que tenemos dos Españas. No voy por nada político, pero sí en la parte económica. El que está necesitado y continuamente estará necesitado, y aquel que tiene resuelto su sustento, sus necesidades de ocio y no ve esa percepción. Además, cuando hablamos de economía es hablar de números. Y los números aprendimos cuando íbamos al instituto, o por lo menos antes se enseñaba, de que los números es algo exacto. 2 más 2 son 4. Bueno, pues eso 2 más 2 llevado a la economía no siempre son 4. ¿Por qué? Pues porque aparecen una serie de circunstancias y situaciones que te lo deterioran, o para bien o para mal. Ha empezado hablando de lo que era la crisis que aquí se llamó la crisis del ladrillo, que realmente fue la crisis de un banco americano que a nosotros nos arrastró. Esta crisis que estamos teniendo ahora, aparte de la del COVID, la crisis económica que estamos teniendo ahora no tiene absolutamente nada que ver con la del ladrillo. Por lo tanto, los parámetros que se utilizó con la del ladrillo no son los que podemos utilizar ahora. De hecho, hubo una destrucción de empleo impresionante y ahora esa destrucción de empleo no se está dando. Pero la crisis económica existe. Y con dos acepciones. Una, la que yo veo de mi entorno, y otra, la que yo veo en mi situación personal o familiar. Y ahí es muy difícil diferenciarlo. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien económicamente, veo que el entorno no está bien y para mí la crisis existe, pero yo no me quejo. Y si estoy en la otra parte, veo la crisis y encima soy de los paganos que tengo que apechugar con la crisis. Yo económicamente creo que existe lo que es en economía la teoría. La teoría es la que se estudia y hay libros y universidades y etcétera. Después existe también lo que es la ideológico. De hecho, algunas encuestas que publican pues GAS3 o algunas de estas empresas de sondeo de opinión, pues la opinión por partido al que votan son muy diferentes de uno y de otro. Luego está el mediático, que es el que se fía de la televisión, se fía del otro, y veo una noticia y esa para mí es la situación que está sin llegar a profundizar. Y después está la que comentaba antes, las vivenciales. Lo que me sucede cada día o cada mes, si llego o no llego. Y esa es muy diferente a las otras. Y cuando yo hablo de mi situación, puede ser igual o totalmente diferente a la que se percibe a nivel nacional. Bueno, y sí. Bueno, yo ya digo, sí. Os dejáis hablar porque todavía no estáis acostumbrados al medio radio. No, ya llegará el momento donde nos dejéis hablar. Claro, yo le dejo hablar porque creo que ha sido muy interesante la propuesta que ha hecho con la reflexión sobre vivir hoy ignorando el mañana, ¿no? Me ha parecido un título muy bonito que encaja a la perfección la situación sociológica, yo creo, porque la economía, como él bien dice, la economía no son números, la economía está plagada y además es que se nutre de tanto de la filosofía, de la historia y demás. Entonces, cuando hablamos de economía, es cierto que las recetas no existen. O sea, no existe una receta, sí puede existir el hecho de que alguna vivencia, alguna situación en un momento determinado se haya observado y eso se haya trasladado a nivel matemático en algún modelo, pero de ahí a que haya una receta oficial no existe. Entonces, ciñéndonos en concreto así el vivir de hoy, ¿no? Yo creo que el hecho de la pandemia, sí que es cierto que tras la pandemia hay mucha gente, por lo menos las personas que a mí me rodean, comentan que
¿para qué ahorrar? ¿Por qué no vivir el día a día si estamos aquí 2 días? Fíjate, me ha salido un pequeño pareado, ¿no? Sin haberlo preparado, como suele decir la gente. Yo en concreto, desde mi punto de vista personal, yo soy, por ejemplo, muy adversa al riesgo. O sea, tanto, que no me veréis apostar ni siquiera por un fondo de inversión en el cual me garanticen el 3,5. O sea, no, adversa totalmente. Sí que es cierto que tampoco debajo del colchón lo vas a tener, ¿no? Pero eso de tirar el dinero, ahí hay un proceso sociológico importante y yo creo que, aparte, hay dos. Yo creo que hay dos. Uno, el hecho de que vivimos en una sociedad en la que el escaparate, la publicidad, el yo más que tú, yo tengo más, yo soy, necesito esa pirámide de Maslow, que yo creo que está invertida, ¿no? En la que decía Maslow que primero intentábamos saciar las necesidades primarias, como era el comer, vestir, ¿verdad? Y al final lo que buscábamos era el autorreconocimiento y el reconocimiento personal. Yo creo que va un poco por ahí. Y luego tenemos también al sistema bancario, ¿no? Al sistema financiero. ¿De qué se nutre el sistema financiero? Si no es de la deuda. Crean deuda, porque con el poquito de depósito que me vas a decir que hay un coeficiente de caja, ¿verdad? No es suficiente, se crea de la nada el dinero. Entonces, con esa creación del dinero de la nada, pues estamos convirtiendo a unos españolitos del día a día que los pobrecitos piden su deuda hasta para irse de vacaciones. Yo creo que en cualquier economía familiar, en mi casa o en casa de mi madre. Pero tú crees, Isa, de verdad que la gente se va de vacaciones. Se va de vacaciones pidiendo deuda. Pidiendo créditos. Pide un préstamo al Corte Inglés, al banco. 3.000, 4.000 euros. Eso es verídico. Sí, se pide. Porque hemos pasado. Yo recuerdo mi abuelo. Mi abuela, yo de mi abuelo no tengo memoria gráfica. Por parte paterna sí, pero mi abuela decía que la economía la llevaban las mujeres entonces, que se apartaba para los pagos fijos, así, para la comida, para la luz, para esas cosas, y si sobraba se ahorraba. Y había ese concepto de ahorro. Ahora, cuando hacen estas encuestas que comentaba antes, uno de las preguntas, uno de los parámetros es si tiene o no tiene posibilidad de irte una semana de vacaciones. Mi abuela, yo creo que no se fue ninguna semana ni ningún día de vacaciones. Entonces, hemos cambiado totalmente los parámetros. Es decir, la economía va a un ritmo vertiginoso. Hoy, el otro día con mi hija, dice, no, yo no llevo dinero. Pero vamos, no lleva 1 euro si lleva. ¿Por qué? Pues porque paga con el móvil. Yo recuerdo cuando se lanzó en España la tarjeta de crédito. Y lo recuerdo porque, concretamente, para don Benito, tuvimos una reunión en Córdoba. Eso fue el año 73 o 74, no más. Eres como la historia viva de la banca. Te dije que yo entré con 17 años a trabajar. Y la tarjeta era Bank American, era una tarjeta americana y se lanzó en España. Fue el Antiguo Bilbao el primero que lanzó la tarjeta en España. Yo recuerdo los clientes, decía, una tarjeta, no, aquí hay que ir con dinero. Y hoy compara, y eso hace tiempo, pero hace menos de 50 años. Y hoy nadie puede vivir sin tarjeta. Bueno, sin tarjeta sí, porque ya lo tienes en el móvil y no necesita la tarjeta. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ese ritmo y lo que nos viene cambiando nuestros comportamientos, nos viene cambiando la generación de necesidades. Es decir, lo que yo comentaba es que mi abuela no se fue nunca de vacaciones, pues ahora si no soy capaz de irme de vacaciones, no voy. ¿Qué es lo que pasó con lo de la crisis del ladrillo? Yo estuve, como he dicho antes, en Madrid, y yo me acuerdo, porque antes he hablado del sistema financiero, la crisis del ladrillo vino propiciada de lo que eran las antiguas cajas de ahorro. Yo recuerdo una caja Madrid, es decir, no me importa decir el nombre, que yo conocía algunos días. Cuidado que aparece rato por ahí. Me da lo mismo, porque lo que voy a contar es un hecho real. Tú te ibas a comprar un piso y entonces no solamente te daban el 100%, sino que si la tasación se podía incrementar, porque sí había algunas empresas tasadoras que incrementaban el valor, pues te daban también para comprar el coche. Esa fue la crisis
la famosa crisis del ladrillo, que llegó un momento en que ya no se podía soportar. ¿Por qué? Pues porque uno vivía no un pelín por encima de sus posibilidades, que sería eso, yo pido un préstamo o me dan 3.000 euros para irme de vacaciones y estoy esa semana o esos 10 días o ese fin de semana largo, aunque luego lo tenga que estar pagando durante todo el año, ¿no? Sino que era vivir muy por encima. Pero entonces, ¿quién estaba motivando que las personas vivieran por encima de sus posibilidades? Lo he dicho antes, las cajas de ahorro. La banca. No. No, las cajas de ahorro no. Sí, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro que al 90% estaban movidas por los políticos. Pero las cajas de ahorro, todos entendemos que es la banca en el año 70, en el año 75, no entraba en el mundo de hipotecarios. Era un terreno exclusivo de las cajas. Y después ya entró la banca y entonces, bueno, al final todas las cajas, los famosos Monte de Piedad, que el Monte de Piedad tiene historia de 500 años y tenía otro fin, cuando perdió ese enfoque es cuando se deterioró todo. Y hay cajas de ahorro, y digo, como la de Albacete, que se la cargaron los políticos, con nombre y apellidos. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que sucede? Pues que hemos acostumbrado a la sociedad a vivir muy por encima de las posibilidades. Y aquellos montoncitos que se hacían para pagar las necesidades y si sobraba se ahorraba, pues se fue al garete. Y un concepto que tenían nuestros abuelos, y es que si yo me compro una casa, siempre va a valer como mínimo lo que me costó. Y normalmente, con el paso de los tiempos, más. Eso se fue al garete. Con la crisis del ladrillo y con caídas de un 30 o un 40%. Personas que no tenían posibilidades para responder tuvieron que malvender la vivienda y endeudarse. ¿Y vosotros creéis que eso se ha superado? ¿O el valor de las casas, como tú dices, cuando hemos hablado de que parece que estamos en esta segunda crisis del COVID, hemos superado, no sé si en el ámbito urbano se diferencia de lo que podamos vivir en el ámbito rural? Uh-huh. Es decir, pero en Don Benito, Villanueva de la Serena, esas casas que se vendían por 2 o 3 millones de euros, no sé si hoy siguen esas expectativas en quien venden esas casas, o los locales, las casas se han depreciado. Lo de 2 o 3 millones de euros pueden seguir valiendo los 2 o 3 millones. Lo malo son las que estaban entonces por 200 y pico mil euros, 300.000. En Madrid yo he visto promociones que las primeras, que eran 2, 3 fases, las últimas se vendieron por un 50% más caro que la primera fase. Y los pisos eran los mismos. Y lo único que había transcurrido entre la primera fase y la segunda eran 18 meses. Y eso lo he vivido yo. Había personas que firmaban un contrato y el contrato se le pasaban a terceros, rompiendo uno y haciendo otro, y llevándose el beneficio. Eso al final se le puso coto por parte de las empresas, pero las pequeñas empresas, muchos de ellos entraron en ese juego. Ese fue cómo se disparó exponencialmente la vivienda en Madrid, que es lo que yo conozco, o en las grandes ciudades. A ver, ciñéndome a la pregunta. No tengo, con respecto a las tasaciones, tú ten en cuenta que aquí volamos mucho. Ya, sí. O sea, aquí damos salto de nubes en nubes, claro, y al final nos encontramos... Yo quería seguir con el sistema financiero, pero cortaba ahí y digo, bueno, ya retomaremos en otro momento. Con respecto al precio de las viviendas, si han podido bajar, han podido subir. Yo, en concreto, en Don Benito, no sé exactamente las tasaciones cómo están, pero sí, a nivel económico, bueno, ¿qué puedo pensar? ¿Cómo puede estar el precio de una vivienda? Si realmente construcción no hay. ¿Qué queda? ¿Qué tipo de oferta queda? Queda pues las casas que quedan abandonadas, familiares que hayan fallecido, se hayan trasladado, la segunda vivienda. Entonces, en Don Benito sí que queda todavía mucho suelo construido. Entonces, hay mucha oferta. De hecho, si comparamos, por ejemplo, Guareña, fíjate, un Guareña con un Don Benito, el precio del alquiler ya te va diciendo, es como se puede tomar como referencia, el precio de alquiler en un Guareña está mucho más alto que en un Don Benito. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha más oferta de vivienda, con lo cual los precios serán más bajos.
¿vale? Ahora también va a depender de la zona en la que tú vivas. No es lo mismo vivir, no voy a decir aquí ahora distrito, porque entonces ya entramos en un debate cuál es el mejor, cuál es el peor, y que yo vengo del Praillo, sí. Con lo cual no sé. Depende también de la zona, evidentemente, de la situación en la que está el inmueble. Pero en principio los precios están mucho más baratos, claro, porque hay mucha oferta y la gente no está dispuesta ahora a soltar 1 euro por una vivienda con la incertidumbre que existe. Existe mucha incertidumbre de qué va a pasar en el año 2024-2025 a medio plazo, cuando nos están diciendo los políticos y bueno, muchos fondos monetarios, bueno, el Fondo Monetario no se casa mucho con el Banco Central, con el Banco Central Español, el Banco de España, que ha dicho que iba a subir las previsiones de crecimiento económico, creo que en un 2% para el 2025, creo que ha dicho esta mediodía, lo he escuchado yo. Lo ha subido, ¿no? un poquito sobre las previsiones iniciales, ¿no? Pero claro, a mí eso no me contenta. Es una previsión que no sabemos, porque tanta incertidumbre hay, que no solamente es la guerra, son todo, cualquier crisis que te venga, cualquier situación adversa, hace que todo cambie. Entonces, hasta que las cosas no se tranquilicen y realmente no haya un recetario y las cosas se coloquen donde deben estar, yo creo que la ciudadanía necesita tranquilidad, necesita saber que mañana puede llevar a sus hijos tranquilamente al colegio, que puede ir a trabajar, que tiene un trabajo, si no necesitamos subsidios. Lo que necesitamos es darles capacidad a todo el mundo para que pueda desarrollarse personal y luego económicamente y obtenga unas rentas del trabajo como mínimo. Si no, creo que al final lo que va a haber es una crisis social muy importante. Como por ejemplo está escuchando esta mañana en Barcelona, todos estos movimientos que hay, ¿verdad?, por el tema del alquiler, por el tema de la ocupación, que realmente es un problemón. Eso porque aquí todavía, yo no sé, aquí no se escucha mucho el tema de la ocupación, pero sí que es un problema grave porque creo que es un principio constitucional el respeto a la propiedad privada. Bueno, no me extiendo más, creo que... Sí, sobre lo que habías dicho antes, efectivamente, en Don Benito ha habido muchas viviendas que la han comprado personas de los pueblos de alrededor, de poblaciones más pequeñas. Como inversión. Y ahora se encuentran que tienen la vivienda, pero no lo pueden vender al precio que compraron. La ventaja, que no necesitan ese dinero y el piso sigue ahí vacío. Por eso, conforme se están poniendo los alquileres, ante la incertidumbre, pues prefieren tenerle vacío y no alquilarle. Por eso los alquileres tienen en algunos casos por encima, porque lo que se viene alquilando habitualmente no son esos pisos, sino son diferentes viviendas, pero que no respetan eso. Porque además yo creo que nosotros los españoles tenemos algo muy interiorizado, no sé si será genético, y es que la vivienda en propiedad, que contrasta totalmente con la situación de otros países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, pero aquí la vivienda en propiedad y no en alquiler, porque siempre hemos tenido el concepto que el que tiene un alquiler es tirar el dinero. Pues a los precios que están los alquileres en nuestra zona de influencia, casi merece la pena vivir de alquiler que no tener un piso en propiedad. Es lo mismo que está pasando ahora mismo con los coches. Es decir, yo me compro un coche o le cojo en renting y a los 3 años me deshago del coche y hago con él lo que quiera. Es decir, esos son los parámetros, como comentaba yo, de lo rápido que va la economía, no la economía en sí, sino los conceptos. Y entonces uno tiene que ir evolucionando en ese aspecto. Como ustedes están pudiendo comprobar, hoy estamos saltando por muchos temas. Me imagino que en los programas que vendrán aterrizaremos en cada uno de ellos, sectorizaremos para que podamos tener una ampliación del tema y sobre todo aquellos que tengan, pues yo qué sé, la cuestión de decir, ¿qué hago con mi dinero? ¿Lo dejo debajo de la baldosa? ¿Me lo llevo al banco? ¿Lo pongo en qué tipo de plazos hay? ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué es lo que...? Yo me imagino que todo eso lo iremos ventilando aquí, sobre todo para quitar un poco ese miedo a manejar el dinero en la situación económica en la que estamos. Nos vamos a hacer una pausa porque, aunque no se lo crean, hemos sobrepasado la primera media hora y digo, aunque no se lo crean, porque ellos se lo están pasando muy bien, entonces yo que voy viendo cómo corre el tiempo, pues hemos pasado la primera media hora y
y en la segunda parte, sobre todo, quiero que nos mojemos un poquito porque estamos a las puertas de unas elecciones que son municipales y autonómicas, pero vamos a aterrizar un poquito en por dónde van los proyectos económicos de nuestra zona, de nuestra Extremadura, de nuestro entorno, con vistas a poder ver si es que nosotros tenemos, por el hecho de ser extremeños, algún beneficio. Hay que irse a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que a lo mejor, oye, hay gente que en España elige dónde vivir en función de sus beneficios fiscales y todas estas cosas. Yo he tenido mi domicilio fiscal hasta que, bueno, me vine a Don Benito, pero yo seguía teniendo mi domicilio fiscal en Madrid, hasta que he vendido la vivienda que tenía allí, sencillamente porque a lo largo del año económicamente me merecía tenerlo en Madrid. Por eso que los extremeñitos, bueno, después le hablaré de lo de... Aquí no hablamos de política directamente, pero ya les cuento del señor Vara y esa atención que él tiene por los extremeños. Venga, después se lo cuento y se lo dejo ahí un poco pendiente y así hablamos, ¿vale? Volvemos en un segundo. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcayo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Bien, les decíamos que, bueno, hacía alusión a un comentario de Guillermo Fernández Vara, entonces se lo voy a poner porque, claro, no es justo que diga, bueno, Adolfo, has hecho alusión a él. Bueno, lo pueden ver todos ustedes, si son amigos de Guillermo Fernández Vara en Facebook, lo pueden tener ahí, pero nosotros lo vamos a escuchar para que vean dónde... Bueno, me voy a callar, ustedes valoren, ¿eh? No podemos decir nunca en la vida que hemos ganado. Han ganado ellos, José y María son los que ganan, los que se agarran del bracito, cogen su bolso y van a votarnos para que les ayudemos, para que ayudemos a sus hijos, para que ayudemos a sus padres, para que ayudemos a sus nietos. Ellos son los que ganan, no nos engañemos, ¿eh? Por eso cuando ganemos, que vamos a ganar, no salgamos allí diciendo: ¡hemos ganado! Han ganado aquellos que han confiado en nosotros, porque nos ponemos a sus servicios, porque no ganamos para tener poder. El poder es tóxico, el poder es enormemente tóxico, el servicio no.
Servir a los demás no es tóxico. Pero creerte que el poder te permite todo lo que tú quieras es enormemente tóxico. Servir a los demás no es tóxico. Y la política es servir a los demás. La gente nos vota para que los sirvamos, para que los ayudemos. Los que se pueden comprar su futuro a nosotros no nos van a votar nunca. Los que les da igual la escuela que tengamos, o la sanidad que tengamos, o las pensiones que tengamos, o el cuidado de nuestros padres que tengamos, o el cuidado de nuestros hijos que tengamos, no les importa un pino lo que pase en unas elecciones, porque se lo pueden comprar. Compañeros y compañeras, a trabajar por aquellos que no se pueden comprar su futuro. ¡Mucho ánimo! Nada, y votemos y esas cosas y ya está, aquí hay que votar y votar, porque los demás se pueden comprar todo. A ver, yo es que es que los políticos son políticos, son capaces de conmoverte el corazón y al final decirte eso, ¿no? Que me vote a mí. No me ha quedado muy claro quién gana, ¿eh? No sé si vamos a ganar o vais a ganar, pero ahí está la cosa. Va a ganar José y María. ¿Eh? Va a ganar José y María, Eso ¿no? sí, yo estaba pensando, cuando lo dijo la primera vez, cuando lo escuché por primera vez, estaba pensando en la Virgen María y en José. Digo, que tiene que haber José y María. No, José y María serían los abueletes. Los abueletes que claro. La verdad es que una delicia que alguien llegue... Lo de la palabra servicio está muy bien. Sí, las palabras yo no... ¿Sabes? Aquí estamos bajo la sospecha ya del clima político, ¿no? Y de pedir el voto y todo. Yo no quería entrar en temas políticos, pero creo que todos los políticos son políticos por encima de cualquier otra cosa, porque todos le hemos oído... Tocan fibras muy sensibles. Sí. Pero precisamente la culpa la tiene el que se cree lo que le dicen. El mantener una residencia de ancianos, que era por donde iba, tiene un costo que con la pensión media que existe ahora no se lo podría permitir ningún matrimonio anciano, ninguno, porque a ninguno le llegaría. Las ayudas que están concediendo, en este caso que estamos en Extremadura... Pero si ¿no habéis visto una publicidad que está saliendo de, no sé si la habéis escuchado por radio, que tú ya le cedes a una empresa, a un fondo o a lo que tú quieras, tu vivienda, y ellos ya gestionan un tiempo determinado con el que te van a arreglar la vida hasta que, no sé, si te vas antes o te vas después? La próxima vez que salga y lo veas, fíjate en el valor que le dan a la vivienda y el importe que te dan. Y echa las cuentas. Pues no te da para nada más que 4 añitos así en una residencia, porque a 2.000 euros por mes ya veremos lo que te queda. La pensión media está en 1.000 y poco, pues calcula. Es decir, no hay posibilidades. Entonces, el concepto que teníamos, y yo vuelvo otra vez a los abuelos, era de que los hijos se hacían cargo de los padres hasta que fallecieran. Hoy por hoy, cuando trabajan los dos, es imposible hacerse cargo de los padres, pero no tenemos alternativas para ello. Y los centros que hay, los públicos, son un número muy reducido, y los privados pues valen una cantidad que, aunque te subvencione, en este caso la Junta o cualquier otra en otra comunidad a la que corresponda, no te llega a los importes que tiene que pagar. Y al final pues ves que los mayores tienen unas necesidades que hoy por hoy no están cubiertas. Y ya no entro en los que puedan entrar en procesos degenerativos, mentales o lo que sea, porque ahí ya es tirar la toalla. Es decir, pero en condiciones normales, que se valgan por sí mismos, lo tienen muy difícil. A ver, ¿habéis oído hablar de Elysium en Extremadura? Elysium. Hombre, Elysium es un proyecto que saca a pasear el Partido Socialista Obrero Español, yo no sé si de elecciones en elecciones autonómicas. Pues explícame, de que yo no lo he escuchado nunca. Lo de Elysium, es el famoso complejo que quieren hacer por ahí arriba, cerca de Valdecaballeros o por ahí, que van a venir americanos, que va a costar miles de millones de euros, que van a montar ahí yo qué sé, desde casinos hasta vete tú a saber. Y proyectos de ese tipo ya ha habido en otras ocasiones y han sido siempre mentiras. No, ha sido el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Eso no va a ocurrir. Eso es como lo del tren en Extremadura. Sí,
Y lo tenemos en los dos grandes partidos políticos que hay en España. Los dos han prometido y ninguno ha cumplido. ¿Por qué? Pues porque a la hora de sacar otras cosas a nivel nacional, los votos de uno o de otro, de los regionales, han votado lo que dice el partido y no han hecho lo que han hecho otros partidos que han conseguido ayudas para ello. Lo último... Oye, es que hablando de esto, el otro día lo comentaba, no sé, a ver, nos hemos ido un poco del tema económico. Pero vamos a hablar de economía. Sí, pero bueno, la política y la economía van pilladas. Claro, mirando lo que está sucediendo a nivel político nacional, ¿no? Donde ahora mismo se presenta, aquí no hemos hablado con ellos, no hemos hablado con ese grupo político, Juntos por Extremadura. Y está el famoso cocinero granero, que salía en Canal Extremadura Televisión cocinando y era muy campechano el hombre y se hizo un hueco en la pequeña pantalla y lo llegó a conocer todo el mundo. Es más, estuvo aquí en Don Benito una vez en un concurso tipo Masterchef con los niños ahí en la plaza, ayudándoles a cocinar un plato. Bueno, pues este es el líder que presenta el partido Juntos por Extremadura como un partido de corte moderado, de centro, etcétera, ¿no? Equilibrando la balanza. Yo digo esto porque, a ver, estas comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, que lideran fuerzas nacionalistas, me voy a pasar lo de independentista y todo esto, pero que son capaces de aportar un grupo de diputados que apoyan proyectos y que arriman el ascua a su sardina. Es decir, a ver, yo te doy mis diputados, pero tú me sueltas a mí 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, lo que necesito para esto, lo que necesito para lo otro. Eso no pasa en Extremadura. Aquí tenemos política de disciplina de voto. O sea, los 3 o 4 extremeñitos que terminan allí terminan siendo sumisos al partido que le toca. Si votamos PSOE, pues PSOE. Si votamos PP, pues ya eso es lo que le va a tocar. Es decir, nunca vamos a sacar una rentabilidad, estamos hablando de números, estamos hablando de economía, que nos traiga Extremadura y nos acerque a decir, ¿qué queréis? Los votos de los extremeños, que no están sujetos a ninguno de los grandes partidos políticos. Esto vale tanto. Eso por ahora va a ser imposible. Hoy por hoy yo estoy de acuerdo. Creo que no se conseguirá. Eso no se conseguirá porque en Extremadura sigue habiendo, igual que en Andalucía, las dos Españas. Pero que mucho dinero llega a esas comunidades autónomas por esta razón. Prueba de ello es que de los últimos presupuestos generales del Estado, los últimos aprobados, había una partida para Extremadura que acabó en una de las autonomías que has dicho. ¿Por qué? Pues porque eran los votos que necesitaban para sacarlo adelante. Y la partida estaba en los presupuestos. Es decir, no es que no me han dado, no. Figuraba ya y desapareció. Eso es un hecho. Ahora, sí. Es una realidad. El motivo por qué. Esto queda claro, ¿no? Sí. Los catalanes, se lo llevó los catalanes o el País Vasco son un colectivo, una ciudadanía que está muy unida, que se sienten, o creo que sienten, que no quiero decir algo que no deba, ¿no? Sienten que tienen una idiosincrasia y tienen una cultura, por decirlo de alguna manera, y se atan a ella. Creo que los extremeños no, incluso muchas veces hasta rehuimos de decir que somos extremeños. No hay unión para nada. Pero ellos, jugando con esa ideología, jugando con esa cultura, con esa idiosincrasia, con lo que tú más o menos has venido a indicar, ellos le están sacando la pela que es la pela. Ellos se basan en eso, como tú dices, para sacar los euros. Es que nosotros al final, ¿qué terminamos? Con las migajas. Y claro, vivir en Extremadura es muy atractivo, pero seguimos con esa Extremadura rural que nos dejó Rodríguez Ibarra, paraíso natural. Que esto parece el logotipo de Asturias, paraíso natural. Pues bien, pero ¿dónde está? Lo he dicho aquí otras veces, ¿no? ¿Dónde está ese emprendedor? ¿Dónde está ese capital que, por ejemplo, en Teruel ha llevado allí un aeropuerto en un descampado que no servía para nada y que aquello se congela todo allí cuando llega el invierno, ¿no? En Mancha también hay algún aeropuerto de eso. Pero bueno, le están dando utilidad y le han sacado un rendimiento económico impresionante, ¿no? Bueno, aquí el tema es de cara hacia lo que viene ahora. Tú imagínate que este programa es que va a salir antes de las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el futuro de nuestra comunidad autónoma a nivel económico? ¿No vamos a comer más que de lo que pasa en España? Sí. Sí, yo te lo digo claramente.
tal y como yo veo y concibo cómo Extremadura se siente y cómo los extremeños nos seguimos sintiendo, Extremadura va a seguir siendo de tercera. Porque nos hemos acostumbrado, o les han acostumbrado, aparte de la ciudadanía, a vivir de esas famosas subvenciones, de esas famosas ayudas. No hay una cultura del emprendimiento, que ya es los propios institutos se está intentando llevar a cabo, no solamente emprendimiento a nivel empresarial, sino a nivel personal, para que se acabe con el asentismo escolar, para que no haya tanto fracaso. Sin unos jóvenes que realmente tengamos cualificados, sobre todo cualificados. Ahora sí que es verdad que se necesita personal no cualificado y mucho, ¿verdad? Porque después de la crisis del ladrillo, la mayoría del personal que está bastante cualificado, que pasó a la jubilación, y la nueva generación no se ha creado porque se paralizó prácticamente la producción y sobre todo a nivel de construcción. Entonces nos hemos quedado sin ese personal que ahora hay que formar, pero no sabemos cómo. Tú ahora mismo vas a pedir un presupuesto para hacer una vivienda y el presupuesto se te va a 300 o 400.000 euros, cuando no hace ni 4 años te podría costar pues menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no hay personal. De hecho, el otro día estaba hablando con un constructor y me decía: no tengo personal, no puedo abarcar. No tengo personal cualificado. Claro, sí. Personal hay mucho, pero yo no puedo tener a una persona que me esté ayudando haciendo un cemento que esté mal hecho, porque estoy tirando el dinero. Necesitamos personal cualificado. Entonces, a lo que me comenta, a la pregunta que has hecho, sinceramente, creo que vamos a ser esto. Extremadura es los ciudadanos son bipartidistas. Estamos en las dos Españas. Unos se sienten defraudados, otros medio vencidos, y de ahí no salimos, de esa dinámica. Espero que con las nuevas generaciones esto se acabe de una vez. La gente arrime el hombro y acabemos con los miedos, porque sinceramente hablando, con personas mayores tienen tal terror a volverá una guerra, volveré a pasar hambre, y eso es lo que han utilizado, ese nicho de mercado ahora mismo de este señor que estamos hablando, que se llama el señor Vara. Guillermo Fernández Vara. Sí, el señor Vara lo utiliza, ese nicho, que es muy importante para él, los jubilados y las personas estas que necesitan poder sobrevivir, y para él, para mí, ese poder que él tiene sí es tóxico. Yo ahí vamos a ver, yo creo que hay que remontarse 30 años, y es cuando en España la formación profesional se dejó totalmente de lado. Había una formación profesional, pero que no valía para nada. Y todos los niños tenían que estudiar. Los padres querían que todos sus niños fueran universitarios. Y eso es imposible, porque llegamos a tener una cantidad de universitarios que no tienen salida. Y además, en muchos casos, estudiando carreras que no tienen ningún tipo de salida. Y habiendo actividades donde se puede ganar perfectamente la vida, y de forma desahogada, que no existen. Yo, volviendo a los temas vivenciales, yo estuve 5 años en Alcalá 16 de director de gestión administrativa, y teníamos un concierto con empresas, con institutos, no sé cómo lo llamarían ellos, alemanes, y nos mandaban personas que estaban haciendo una formación profesional para trabajar en banca a verlo, y estaban allí con nosotros un par de meses, creo recordar que era. Eso aquí no existía. Mientras eso estaba pasando así, en España, en la banca, no entraban nada más que titulados de 3 tipos de carrera. Entonces, eso ha roto totalmente el mercado. Hoy en día hay cantidad de actividades que no se pueden acometer porque no hay profesionales para ello. Pero ahora mismo, un electricista que haya tenido un recorrido de formación se puede ganar la vida perfectamente. Pero mi hijo tiene que estudiar cómo va a ser electricista. Y al final el electricista es el que vive, y el estudiante es el que está entrando en pseudodepresión porque no encuentra trabajo.
Bueno, yo ahí quiero discrepar un poco porque, sinceramente, creo que esto no sé, no creo que obedezca mucho a la verdad. Creo que esto es una situación puntual, el hecho de que no haya mano de obra semi-cualificada o cualificada, pero sí que es cierto, y tú y yo sabemos, además lo hemos estudiado y yo lo creo así, que un país sin innovación, sin desarrollo, sin personal cualificado, que esa es la gran diferencia que existe entre Estados Unidos y nosotros. Sí, pero un electricista, no va a haber, perdona que termine. Una persona formada. Perdona que termine. Sin personal de alta cualificación me refiero. Me estoy refiriendo a personal de alta cualificación. No podemos avanzar. Si no avanzamos, si no tenemos esa innovación, que nos adelantemos a un Francia, a una China, a una India, a un Reino Unido, me parece a mí que al final los que se llevan los beneficios son ellos. Sí. Entonces, universitarios, evidentemente, necesitamos gente preparada y necesitamos gente crítica, necesitamos gente que sepa pensar y que desde las propias universidades el pensar que levanta dolor de cabeza. No levanta ningún dolor de cabeza porque yo pienso mucho y a mí no me duele la cabeza. Pero... Estoy más feliz que una perdiz. Bueno, no sé, el pensar conlleva que no solo hay que pueda pensar bien, no mal, hay que pensar bien, no mal. Pero también es cierto que conlleva libertad, sí, el poderlo expresar. Por llevarlo a otro terreno, el Corte Inglés tiene un presidente, pero tiene después los directores de centro y directores de área, aparte de los que llevan lo que es la compra y todo. Hay formación académica o universitaria que se hace, pero hay otra formación que puede ser más costosa que la académica y que hay que realizarla a lo largo del año. Es decir, no digo de la vida. No es algo que... yo llego a un sitio y me pongo a trabajar y hasta ahora he estado con las manos en los bolsillos, ¿no? Hay determinado... Un protésico dental. Un protésico dental lo tienes que aprender sobre el tajo. Y tendrás que tener unos conocimientos teóricos, pero luego es en el día a día donde tú te vas formando. A esa formación al que yo me refiero. No al personal no cualificado, que es el que va a coger no sé qué cosa de producto durante 2 meses al año y no tiene más. Me refiero a un personal que trabaje todo el año. Ahí es donde yo me refería, que no hemos cargado la formación profesional y ahora es cuando se está empezando a retomar, pero muy lejos de lo que debería ser la formación profesional ideal, y en aquellas actividades, es decir, hay determinada formación profesional que se están haciendo, que el índice de personas que salen con su trabajo está por encima del 70%. Bueno, hasta que se agote esa cosa. Claro. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces a los españoles? Que cuando vemos que algo va bien, todos vamos por ahí. Y claro, llega un momento en que lo colapsamos. Y ya no puede ser. ¿Por qué? Pues porque lo que yo comentaba de que pensar levanta dolor de cabeza, yo tengo que ver las distintas opciones. Y dentro de las distintas opciones, no donde más vaya. Es decir, una carrera universitaria donde hubo verdadera avalancha de personas fue en arquitectura. Hoy termina uno arquitectura y no tiene trabajo. Y tiene muy complicado encontrar un trabajo como arquitecto. Lo podrá encontrar dentro del ramo como sea, pero como arquitecto no lo tiene. A eso es a lo que yo me refiero, que hay que planificar lo que realmente tenga salida. A ver, no lo tiene aquí, porque seguimos con... A ver, es que vosotros habéis hablado y hemos hablado aquí del tema de la crisis del ladrillo, pero yo es que la sigo viendo. Yo recuerdo que en ese momento a mí me pilló en Zaragoza y me hablaba mi padre, bueno, porque quizás aquí a esta zona, en las ciudades llegan las cosas antes, después se trasladan a las zonas más rurales. Y yo le decía, esto no es una crisis de 2 años ni de 3, esto viene para quedarse un tiempo, pero bien extenso. Para empezar, porque el modelo, hablaba antes cuando presentaba el programa de que también trataremos el tema de la macroeconomía, ¿no? Es decir, llegará un momento donde tengamos que decir que evidentemente lo que vivimos en la economía doméstica, en lo que cada uno se trae entre manos, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, etcétera, pues nos viene también de lo que a nivel internacional
internacional se mueve. Si nosotros tenemos una carencia en la fabricación de miles, millones, podría decir ya, de productos, que eso está concentrado en China, en la India, en Taiwán, en Corea, en Pakistán, bueno, puedo decir todos los países que quiera. Pero eso no está en España. En España hay almacenes de recepción y de empaquetado y de distribución. Y después ya, pues, oye, sálvese el que pueda. Y entonces, claro, evidentemente, eso es... Pero eso que pasa en España, pasa en Francia, pasa en prácticamente toda Europa. Hemos perdido de vista la capacidad, el músculo de fabricación. La capacidad productiva. La capacidad productiva. Entonces, claro, a ver... Todo esto lo ha venido arrastrando el ladrillo. Directamente nos hemos dado cuenta que aquí es que el dinero que tenemos no es el dinero es un dinero que hemos tenido, que se ha tenido en el país, pero que se va fugando poco a poco. Poco a poco. Cada vez que en la aduana pillan a un chino con billetes de 500 euros, evidentemente se está yendo. Sí. Se está yendo. Pero tengamos en cuenta una cosa, y esto parte de la deslocalización de las empresas. No hay más. Eso es lo que al final se ha querido llamar globalización. A ver, ¿por qué es la deslocalización de las empresas? Porque los salarios y el coste de producción de muchas empresas, que no quiero nombrar, pero que todos conocemos, tipo Zara y demás, ¿no? Todo el mundo sabe que aquí prácticamente no produce en Bangladesh, produce en India, Taiwán, y donde el coste de la mano de obra y la precariedad laboral, incluso a nivel de prevención de riesgos, que no hay ninguna, la vida humana allí no importa. Claro, allí hacer un pantalón vaquero, que a lo mejor son 15.000 litros de agua, pues les cuesta 10 euros o 5 euros, ¿no? Aquí costaría 50, 60. Añadirle el margen, con lo cual no puedes vender pantalones vaqueros aquí. Y todo el mundo necesita, entre comillas, porque realmente la necesidad, como decía Kotler, ¿no? Esa sensación de carencia de algo que realmente no necesitas. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte, que es un concepto que yo muchas veces explico. Ese beneficio que tú quieres trasladar, al final no lo puedes recuperar porque no puedes vender el producto. Con lo cual deslocalizamos, y aprendió todo el mundo a deslocalizar. Y como decía, no me acuerdo del autor, ya hablaba hace 15 años sobre este tema y decía, bueno, ¿qué ocurrirá dentro de 15 o 20 años? Y esto ya, este libro ya es viejo. Pues cuando los trabajadores y la presión de los propios trabajadores chinos de Taiwán quieran vivir mejor, salir de vacaciones, claro, descansar más, todo eso, suba, se montará una revolución, claro, pero ¿tú crees que en esa China entonces, se va a remontar? No les va a dar para... Yo lo que pasa es que al final tenemos en Extremadura, hablábamos de la economía extremeña y decía, a ver, conseguimos presentar como un logro el hecho de tener unos almacenes de Amazon que han montado en Badajoz. Bueno. Una macro no sé qué, Leroy Merlin en no sé qué sitio, un Ikea que montan en no sé qué, un tal, pero al final, a ver, todo eso es una fuga de dinero, sí, solo queda el trabajo. Pero mira, la deslocalización que comentaba antes Isa, no es española, es a nivel mundial, Estados Unidos entre ellos. Hay países que se han especializado en algo y es lo que están haciendo. Eso, en principio, no tiene que ser ni bueno ni malo, en principio. Haciendo historia, hace ya muchos cientos de años existía el trueque. Yo tengo esto, tú tienes lo otro, lo cambiamos. Y todo eso ha ido evolucionando. Hay que asumir que España, no solamente Extremadura, España es un país de servicio. Nos guste o no nos guste, no tenemos otras alternativas. En una parte importante. Cógete el número de empleados por actividades y verás que es un país de servicio. Claro, pero lo que es, otra cosa es lo que se puede aspirar. Otra cosa es lo que aspiremos. Es que es algo que se impuso por algún ministro que en aquella época dijo, a ver, estamos sumidos en la pobreza. Yo no estoy diciendo ¿qué podemos hacer? El por qué lo tenemos. He dicho que hoy turismo. Por hoy
España es un país de servicio. Y el turismo... Se hablaba cuando entrábamos en la Unión Europea de la que íbamos a terminar siendo la California de Europa. Claro, pero bueno... y como país de servicio tú puedes tener en el turismo un turismo de baja calidad o un turismo donde una noche te importe 300 euros. Y sigue siendo un país de servicio. Es decir, ese turismo también es de servicio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que uno tiene unos márgenes y otro tiene otros márgenes. Entonces, a partir de ahí hay que ir evolucionando. Y económicamente se va cambiando cuando políticamente se han ido cambiando los parámetros. Y un día habría un ministro o un gobierno en el que tomó esa decisión. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, yo estuve ahora ya 5 años en Noruega y por una cerveza, no era un tercio, era 450 centilitros, pagaba 17 euros por la cerveza. Se entiende que después vengan. Entonces, aquí ¿qué es lo que sucede? Pues que tú tienes que ir evolucionando. Dentro de ser un país de servicio, pues es un país de servicio de alta calidad y entonces tendrá unos ingresos totalmente diferentes. Claro, pero estamos hablando de un sector servicio que está concentrado en unas estaciones, que hay un grado de estacionalidad muy elevado y que simplemente para poder adquirir cualquier fármaco como simplemente un Nolotil, tengo que esperar, o una barra de hierro, tengo que esperar a que venga de China y tarde en barco un mes o mes y medio, creo que era de las últimas veces en el 2017 cuando venía en barco. O tornillos, simplemente tornillos. Y tenemos ahí el País Vasco, number one en producción de tornillos. Alemania, número 1 en producción de metal. Y sin embargo, ¿qué estamos recogiendo? Los productos baratos, los productos que en muchas ocasiones de baja calidad. Es que yo me conformo con un tornillo. Yo me conformo con un tornillo que al apretarle se chafa, pues tengo eso que al final se me cae la percha. Pero cada día lo van haciendo mejor. Sí. Vale, no. Que al final terminan haciéndolo. Entraron con la cámara. Con el copieteo. Vamos a ver, el que hace una copia la puedo hacer de baja calidad o de una calidad que no seas capaz de distinguirle sobre el original. ¿Qué es lo que sucede? Que la que no eres capaz de distinguir sobre el original tiene un costo muy similar al que haces aquí. Entonces, es una mentalidad la nuestra que queremos bueno, bonito y barato. Y bueno, bonito y barato no existe. Bueno, ¿puedo resumir un pero poquito? ¿cómo nos hemos ido por las ramas para no hablar del tema económico en Extremadura? Sí, Oye, has preguntado tú, ¿eh? Es a lo que iba. Que era una cosa que sí me queda. Pero bueno, les vamos a aventurar que para el próximo programa vamos a tener con nosotros aquí a Javier Dorado. Ya he quedado con él para que la semana próxima se venga con nosotros aquí. Javier Dorado, como todos ustedes bien saben, es el presidente de APIME, Vegas Altas La Serena, y por supuesto que vicevocal de la Cámara de Comercio, porque hubo elecciones de la Cámara de Comercio y no sé si es bueno, que nos averigüe él después qué ha quedado eso del vice o no sé qué, que está ahí en la directiva de la Cámara de Comercio. El caso es que nos vendrá a hablar y estará con nosotros y sobre todo pues podremos hablar quizás de ese músculo que tienen nuestras empresas, de ese futuro, porque aquí sí que hablamos de lo que los políticos le dicen, como dicen aquellos que salen por échate a un lado, no moleste, déjame que tire, ¿no? Es decir, el empresario que dice no me pongas tantas pegas, ¿no? No me pongas tantas pegas, déjame que yo tire para adelante, que después ya crearemos empleo, ya haremos esto, ya expandiremos, pero déjame primero empezar. Todo lo que simplifiquemos en trámites administrativos irá en beneficio de empleo. Y yo solamente, por hacer un resumen, ya que veo que estamos terminando la hora, y sobre el título que le habíamos dado, lo del mañana... Bueno, y les voy a decir a nuestros oyentes, que yo es que os piso siempre, pero... Estos dos señores que tienen ustedes aquí en pantalla no se conocían antes de comenzar el programa. Han hablado 5 minutos, con lo cual, perdónennos si en algo el programa no ha rodado. Conforme vayan conociéndose, yo creo que más de una ocasión se van a pisar aquí y van a tener pues posturas que, como ven ustedes, pues uno disiente y el otro. Pero esto es lo bonito, porque esta es la riqueza de un programa que nos puede ayudar a que podamos también pensar por dónde tenemos que circular. Habla, Juan Manuel. Sí,
hace 40 años, es decir, en 1980, porque el problema que está teniendo España es el déficit tan impresionante que tiene y sobre todo la deuda pública, que ya está en el 115% del Producto Interior Bruto. En el año 80, la deuda que tenía por cada español, que eso sí lo podemos controlar, era algo así como 425 euros. Es decir, que el número de habitantes por 425 euros era la deuda de España. Hoy, o mejor dicho, en el año 2022, son 31.556 euros por habitantes. Sí, estamos llegando a unas cifras astronómicas, que se ha podido mantener, o relativamente mantener, y disparándose cuando los tipos de interés estaban al cero. Las previsiones son de que lleguemos a unos tipos razonables para que ese pensionista que antes tenía su ahorro tenga algo de intereses, que no hemos tirado años y años desde la crisis del ladrillo con tipo de interés cero. Conforme vaya subiendo los tipos de intereses, España tiene que ir pagando esa deuda. Hace cosa de 10 días la Comisión Europea ya ha dicho de que vamos a ir reajustando la deuda pública y el déficit. Bueno, pues lo que le pide a España, el gobierno que salga, tú que sacaste ante lo de las elecciones, no de estas, sino las que haya a final de año, serán los que al final de sus legislaturas serán los que se tengan que atar los machos y empezar a reducir cosas que previsiblemente ninguno quisiera hacerlo. Por eso vivir hoy para no poder vivir el día de mañana. O sea que como entre el Partido Popular va a venir otro, ¿cómo se llamaba aquel ministro? Entre el que entre. Entre el que entre. Da igual. Es decir, sí. Lo tendrá que hacer. Lo que la máquina de hacer dinero a nivel europeo ha estado pues dándole en la manivela lo que sea necesario. Claro, es que hemos pasado a una deuda pública que es insoportable. Tú imagínate, a nivel familiar, tú ganas 30.000 euros al año y tienes una deuda que te supondría pues varias veces los 30.000 euros. Y no cómo pagarla. Los intereses te comen los ingresos que tú tengas. Todavía hay una de la Comisión Europea que vino a España a buscar 40.000 millones de euros y lo sigue buscando. Claro, así de esta manera no me extraña que en algún sitio estarán. ¿En algún sitio? En algún sitio estarán. Pues se lo tendremos que preguntar a los que gobiernan. Y sobre todo el problema lo tienen los que tengan su hipotecario referenciado al Euribor, que se está viendo disparar de una forma impresionante las cuotas mensuales. Y eso está ahí. Probablemente ahora echarán la culpa a la banca. Pero los que firmaron a ese tipo, cuando han estado pagándose los hipotecarios que no llegaban al 1%, pues todos éramos buenos. Aunque no estés de acuerdo, eso es una realidad. Vamos a dejar algo para el siguiente programa, ¿no? Vale. La única realidad que quiero dejar constancia, esto de subir los tipos de interés, porque lo diga el Banco Central Europeo, es un engaño a todos los españoles. ¿Vale? Esto es un engaño a todos los españoles. Es una de las formas de controlar la inflación. No. La inflación ya venía por otros motivos y los motivos son estructurales. Y ahí lo dejo y si queréis lo veremos en próximos programas. Bueno, pues que queda aquí los deberes hechos. Que esta mujer maestra, profesora. Bueno, pues oye, y sí, Calderón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Ya decía yo que esto sí que ha sido aquí te pillo, aquí te mato, porque realmente ninguno de los dos os conocíais y abordar un programa así, hablando de un tema donde hemos ido de puntillas por muchos y que yo creo que una vez que tengamos la oportunidad de hablar con Javier Dorado, que es el siguiente programa, el presidente de APIME, después ya saltaremos a cositas más concretas y iremos desmenuzándolas poquito a poco para poder ayudar también a nuestros oyentes y a todos aquellos que se quieran unir a este programa, que ya les digo que le hemos determinado en llamar Vivir Hoy, Ignorando el Mañana. El padre de la criatura, aquí Juan Manuel Espinar, y bueno, no sabemos si saldremos de aquí bien parados o no, pero bueno. Hombre, a mí me queda, por muchos años que me queden, son unos años limitados, pero el que tenga ahora 20, 30 años lo va a tener muy complicado.
Bueno, no voy a decir nada. Vamos a darle también un poco un balón de oxígeno a la gente, que si no se nos va a decir, me voy a poner a llorar al final de cada programa. Se trata de que salgan de aquí con un poquito de esperanza, no más de la que les pueda llevar a derrochar lo que no hay, ¿eh? Que no hay, no se derrocha. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben ustedes, nos volvemos a encontrar aquí el próximo día en este programa, Vivir Hoy, Ignorando el Mañana. Un placer para todos ustedes acompañarles. Quien les habla, Adolfo Sánchez.